Pues muy buenas, estamos de vuelta con este análisis del GP de la Expert League. En este caso tenemos el GP de Japón, GP el cual no fue muy interesante, podríamos decir que en anteriores ediciones había habido más emoción. Pero bueno, de momento nos situamos en la Q3, vemos como Alex y su Aston Martin marcan esa primera posición. Kino sería el que le podría combatir al final esa pole a Oscar, que al final quedaría a 0,047 milésimas, por lo tanto podemos ver cómo esas dos primeras posiciones estuvieron muy luchadas y ya luego a partir de la tercera vemos un Alex que está a 6 décimas y ya un Isma Mola con su McLaren que se sitúa a 1,5 segundos de la pole. A partir de ahí vemos como Broquetas parece que tuvo problemas, la diferencia respecto al primero no fue algo muy correcto. Nos situamos aquí en la salida, vemos como no hay mucho movimiento, no hay mucho toque. Es cierto que en la parte trasera de la parrilla hubo bastante intercambio de posiciones, pero por lo que respecta a las tres primeras, se mantuvieron. Tanto Oscar como Kino como Alex aguantaron los tres posición. Una salida bastante limpia. Nos situamos en la vuelta 3, vemos como Gaillard y su nuevo Alpine, ya que ha fichado por Alpine en esta última semana y es su primer GP, y el McLaren de Nacho Nachin se disponen en una batalla en la recta principal del circuito. Pasamos y vemos como este piloto de Aston Martin, Nandos Gude, sale de pista en una pelea con Latifi. A pesar de que no ha habido ningún toque, se fue largo. Volvemos a Isma Mola, comentado en quali, otra vez peleando con el mismo piloto de Aston Martin, que había caído bastantes posiciones. Giorgio con ese Haas que era el piloto más lento de la parrilla, por lo tanto veremos cómo, a pesar de que el Aston Martin quería pasar McLaren, McLaren aprovecha y pasa Haas. Aquí tenemos una batalla también muy interesante, batalla entre Daber y Latifi, en la cual acaba habiendo un pequeño toque, ahí también hay otro pequeño contacto que catalogaríamos como incidente de carrera. Al final, cuando uno va a 330 km por hora puede cometer un error, siempre y cuando no sea intencionado. Aquí vemos otro. Estos dos pilotos podríamos decir que tuvieron una lucha, ¿no? durante este GP. Podemos ver cómo se tocan porque Daber le arrebata la posición de forma muy agresiva. Y aquí los volvemos a tener protagonistas, pero esta vez tenemos a Fraude Pérez. Fraude Pérez que consigue aguantar posición y de momento está en séptima, cabría en quinta posición partiendo desde la 17, la número 17 posición en la parrilla de salida. Piloto del día también, elegido por todos los miembros del servidor de la Expert League, yo creo que de forma merecida, por lo que hemos dicho, ascendió muchas posiciones, pero también habían otros pilotos como Gaillard, por ejemplo, que hizo una carrera muy constante y que para ser su primer GP de la Expert, la verdad es que debería de estar contento. Ya estamos en la vuelta 19 y podemos ver cómo Kino, desde esa tercera posición, consigue arrebatarle la segunda a Alex y se dispone a ponerse primero. Se pone primero con el Kick-Sauber, arrebatándole el liderato a Oscar, que había sido el líder de la carrera durante todas las vueltas. Pero aquí vemos como de repente Kino pierde posición tanto con Oscar como con Alex. Y esto es debido a que Kino tuvo un problema de conexión en ese final de carrera, una pena, porque esa desconexión que tuvo en el ordenador le arrebató la victoria. Y a pesar de que igualmente quedara en tercera posición y acabara en el podio una semana más, yo creo que se quedó con ganas de más. Aquí vemos como con un pequeño toque con Gaillard, que al final era normal, ¿no? Venía de salir compitiendo y ganándose la posición con Alex, que al final no la ganaría. Entra Gaillard, entran a diferentes velocidades y puede haber un pequeño toque. Pero bueno, también muy interesante la carrera al principio de la clasificación. Es cierto que el GP no fue de lo más interesante, podemos ver como de momento hay 6 DNFs, veremos una sorpresa en la última curva, pero bueno, podemos decir que en las primeras posiciones estuvo bastante apretado, hasta el último segundo podemos ver como entre Oscar y Gaillard hay un margen de 0,4 segundos, hasta entrar en esa chicane. Y al final es verdad que Gaillard por acumular una sanción de 3 segundos acabaría perdiendo ese podio, que hubiera sido su primer podio en la Expert en su primera carrera. Y aquí vemos como Christian, piloto de AlphaTauri, comete un error en la última curva, en la cual vemos en su pantalla como ya está empezando a llover y comete el fallo y hace DNF. Y aquí vemos los resultados del GP de Japón de la Expert League,
uno de los GPs menos interesantes de lo que llevamos de temporada. Vemos una primera posición para Oscar, segunda para Alex, tercera para Kino. Kino, interesante la verdad. De hecho, ellos tres que están con sus coches siempre a lo más alto. Importante decir que faltó gente, faltaron pilotos de la más calidad de la liga, faltaron pilotos que suelen luchar por altas posiciones. Aún así vemos como en cuarta posición, a 3 segundos de Kino, tenemos a Gallardo que se estrenaba con su Alpine, se estrenaba en esta liga, en la Expert League. Y en 12ª posición, como último DNF, vemos a Christian que, por desgracia, después de una carrera, hizo DNF en la última vuelta. Además de él, tenemos Broquetas, tenemos Ryder, tenemos Webez, Hulkenberg, Oda y Teta, que también hicieron DNF en este GP. Dicho esto, nos vemos en el siguiente GP.